¿ya? Entonces vamos a ver, ahora sí a reconocer ya en vivo y en directo la columna vertebral. ¿Ya? Todo lo que hemos hecho, teoría, ahora lo vamos a reconocer. La columna vertebral está formada por 33 a 34 vértebras, ¿no? Vértebras, divididas en 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacras y 3 a 4 coxillas, siendo un total de 33 a 34 vértebras. Las vértebras se dividían en vértebras típicas y vértebras atípicas. Las vértebras atípicas hablábamos de la C1, o sea del atlas, del C2, o sea del axis, y a partir de la C3 hasta la L5 eran típicas, excepto la C7 por ahí que le llamaban la prominente o la transicional, que tenía algunas características particulares, ¿no? Que la tengo acá, por ejemplo. Muy bien, entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Para empezar, vamos a hablar primero de las dos atípicas, es decir, de la C1 y la C2. La C1, que es esta de acá, se llama atlas. Como verán, el atlas no tiene cuerpo vertebral, ¿ya? En su lugar tiene estas masas, que son las masas laterales. Se tiene una porción superior y una porción inferior. En la porción superior voy a tener esto de acá que se llaman las cavidades glenoideas. ¿Y para qué existen las cavidades glenoideas o carrillo articular superior? Para articularse con el occipital, ¿ya? Se articulan ahí con el occipital y forman la articulación occipito-atloidea, una articulación sinovial de tipo condínea. ¿Me permite decir? Sí. ¿Ya? ¿Me permite decir? Sí. Muy bien. Luego, esta es la parte superior. En la parte inferior tendré la carrilla articular inferior, ¿cierto? Para articularse ¿con quién? Con la vértebra que sigue, que en este caso sería el axis, ¿no? El axis. Pero aparte de ello, aparte de tener su carrilla articular inferior, para articularse con la carrilla articular superior del axis, también se articula con el arco anterior, miren. Porque en el arco anterior ustedes ven ahí una zona lisa. Esa viene a ser la carrilla articular anterior, ¿cierto? ¿Para quién? Para el diente del axis o la apófisis odontoides. Y ahí forman una articulación atlanto-axoidea, una articulación sinovial de tipo trocoide o pivote. ¿Qué me permite hacer? Girar el cuello, es decir, hacer esto, decir no, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? El atlas tiene arcos. Tiene un arco anterior que es más pequeño, donde está la carrilla articular anterior para el axis, y tiene su tubérculo anterior, ¿ya? Luego tenemos el arco posterior. En el arco posterior tiene su tubérculo posterior, ¿ya? Posterior. Muy bien. Como ustedes verán, el atlas ya tiene sus apófisis transversas, ¿no? Ya tiene sus apófisis transversas. Y la característica de las vértebras cervicales, ¿cuál es? El agujero transverso. El agujero transverso. ¿Y aquí encuentra el agujero transverso? Lo acabo de decir en la clase. A las arterias vertebrales, ¿ya? Que van desde C6 hasta C1. Pasan el agujero magno y se agrupan a nivel del surco basilar para formar la arteria basilar. Muy bien. Entonces ahí tenemos al atlas. La segunda vértebra típica es esta de acá. ¿Cómo se llama? Axis. Algo que les llama la atención del axis, ¿qué es? El diente o apófisis odontoides. Muy bien. Pero el axis, al ser una C2, ya va a ir pareciéndose a la vértebra típica, ¿no? Muy bien. ¿Qué tiene el axis entonces? Tiene un cuerpo vertebral ya pequeño. Tiene una apófisis odontoides para articularse con el arco anterior del atlas. Tiene su carrilla articular superior, su carrilla articular inferior. La superior sería para el atlas y la inferior para la C3. Tiene también su apófisis transversa con su agujero transverso y tiene su apófisis spinosa, que incluso ya va figurando la especie de bífida, ¿ya? Entonces el axis ya tiene apófisis spinosa, ¿ya? Su agujero vertebral incluso ya está dando la forma triangular, ¿no? Porque el atlas es diferente, no tiene esa forma triangular, ya la va teniendo. Bueno, su apófisis transversas tiene su agujero transverso también para las arterias vertebrales, como sucede con el atlas, ¿no? Entonces esta vértebra, el axis o C3, ya se va pareciendo a una típica, pero todavía por la apófisis odontoides lo diferencia totalmente de las demás. No hay otra vértebra que tenga esto. Si ustedes ven esto, están frente a un axis. Luego tenemos estas tres vértebras, desde la C3 hasta la L5. Le llamamos vértebras típicas. ¿Y qué es lo que tiene una vértebra típica?
cuerpo vertebral. Todas tienen cuerpo vertebral. ¿Qué más? Pedículo, 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 pedículo. ¿Qué más? Apófisis espinosa. Apófisis espinosa. ¿Qué más? El arco vertebral. Transversa todavía. Todo esto se llama arco vertebral, pero ¿cómo se llama así? Láminas. Láminas. ¿Ya? Pedículo, lámina. Pedículo, lámina. Pedículo, lámina. Pedículo, lámina. Pedículo, lámina. Apófisis espinosa. ¿Qué más? Apófisis transversa. ¿Ya? Y agujero vertebral. Eso lo tienen todas. Bueno, aparte su carrera articular superior, carrera articular superior, carrera articular superior, ¿no? Igual, carrera articular inferior, todas tienen lo mismo. O apófisis articular, si quieren llamarlo. Todas tienen lo mismo. Ahora vamos a ver qué es lo que le diferencia una vértebra de la otra. Empecemos con la cervical. Miren, cervical, vamos a hacer las tres al mismo tiempo para que se den cuenta. Primero el cuerpo. El cuerpo vertebral de la cervical es pequeño y es rectangular. Pequeño y rectangular. El de la columna torácica es forma de corazón, miren, ¿no? Forma de corazón. Y la lumbar es gigante y ovoideo. Gigante y ovoideo. Características diferentes una del otro. Muy bien. Agujero vertebral. El de la cervical es triangular. El del torácica es circular. Y de la lumbar es triangular. ¿Ya? Apófisis espinosa. De la vértebra cervical es bífida. Bífida y un poco horizontalizada, ¿no? De la vértebra torácica es aguda o puntiaguda y verticalizada. Y de la lumbar es horizontal y cuadrilátera. Diferente, ¿no? Apófisis transversa. De las cervicales son pequeñas y lo que caracteriza es la presencia de agujero transverso. ¿Por qué presenta agujero transverso? Para el paso de las arterias vertebrales. Las apófisis transversas de las torácicas ya no tienen agujero transverso, como verán. ¿Pero qué tienen? Miren esto. Carilla articular. ¿Para quién? Para el tubérculo de la costilla. ¿Ya? Tubérculo de la costilla. Me olvidé del cuerpo vertebral, ¿no? Que el cuerpo vertebral de las torácicas tiene las famosas fositas costales. Una superior y una inferior. Solo la 10, 11 y 12 tienen una sola. Todas tienen una superior y una inferior. Muy bien. Y las apófisis transversas de las lumbares son cuadriláteras, pequeñas y tienen un tubérculo que se llama el tubérculo mamilar. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, esas son lo que le diferencian una vértebra de la otra. ¿Ya? No se olviden de eso. Hablemos del sacro. La vértebra C7, esta es la vértebra C7. La vértebra C7 se llama la vértebra transicional. Se llama así porque no sabe si ser cervical o ya ser torácica. Tiene de ambas. Por ejemplo, ¿qué tiene de la torácica? Es que su apófisis espinosa ya se va dirigiendo hacia abajo. Ya no es bífida, es unituburosa. Entonces lo palpan acá, ¿no? Una bola ahí. Esa es la prominente. Pero sí tiene algo de la cervical. ¿Qué tiene? Agujero transverso. Pero es un agujero transverso atrófico, pequeño. Porque no hay nada ahí. Acá ya no pasa la arteria vertebral. Miren las apófisis, los agujeros transversos de las demás, gigantes, ¿no? Y miren esta, ya ni se ve, ya se está perdiendo. ¿Ya? Porque ya está haciendo transición. Su agujero vertebral ya está menos triangular que las demás, ¿no? Entonces algunas características que ya lo va perdiendo de la cervical porque se está convirtiendo ya en una torácica. Esta es la vértebra prominente o C7. Luego tenemos nosotros al sacro. Miren, el sacro es un hueso fusionado, está formada por 5 vértebras sacras, ¿ya? 5 vértebras sacras que se unen y se fusionan en la etapa adulta y forman unas crestas horizontales. En la vista anterior hay que destacar la presencia de estos agujeros, que son agujeros sacros anteriores, y atrás los agujeros sacros posteriores. Sirve para la salida de los nervios raquídeos sacros. Acuérdense que los nervios raquídeos a nivel del resto de la columna, ¿por dónde sale? Por el agujero de conjunción, ¿ya? Agujero intervertebral. Ya les mencioné sus límites también en la parte teórica. Este es el conducto del sacro o conducto vertebral del sacro. Acá, ¿encontraré médula espinal o ya no? Ya no. Acá lo que hay es la famosa cola de caballo y el filón terminal en la parte central. Muy bien, ¿no? Todo bañado por un líquido cefalorraquídeo. Por eso que esta zona le llaman saco dural, ¿no? Porque ahí está como una especie de saco donde está la cola de caballo y ahí es donde se pone la anestesia raquídea, pero más arriba un poquito, ¿no? L3, L4. Por eso lo ponen de la 1 para arriba, tienen el riesgo de darle a la médula espinal, ¿ya? Por eso que nadie lo ves poniendo anestesia raquídeas a nivel dorsal, ¿no? Es raro. No lo ponen, ¿no?
porque es muy peligroso. ¿Ya? Se pone en la parte baja. Cuando ya es de la parte dorsal, lo que te hacen es tintura. Muy bien. ¿Qué más? Tiene sus alas del sacro, ¿ya? Y tiene esta parte de acá, perdón, esta es la carrera articular superior para la L5, y tiene las alas del sacro, que es todo esto, donde tiene esta estructura que es la carrera articular para articularse con el hueso coxal, para formar la pelvis, ¿no? Y hacia adelante tiene esta especie de prominencia que se llama el promontorio, punto de referencia obstétrico, para ver la estrechez pélvica, ¿ya? El promontorio. Y hacia la parte inferior tiene lo que es el hiato del sacro. Estas son sus crestas sacras posteriores. Muy bien. El coxis ya es un hueso no pequeño, de 3 a 4 huesos fusionados, que tiene un ligamento que se llama el anocoxigio y ahí no tiene mucho más función. ¿Ya? Muy bien. La columna vertebral lo que aloja es la médula espinal, ¿no? Una pregunta que les voy a preguntar en la parte de prácticas puede decir que me haga un esquema de la médula espinal, ¿no? Sus segmentos y su división de sus raíces, nada más. O sea, segmento cervical con sus 8 raíces, segmento torácico con sus 12, su lumbar con sus 5, nada más, ¿ya? Su límite superior y su límite inferior que me marque, porque no hay maqueta para médula espinal. Continuando la médula espinal está el tronco encefálico. El tronco encefálico se divide en bulbo raquídeo, en protuberancia anular y mesencéfalo. Tiene un tamaño de 7 centímetros aproximadamente, es pequeño, siendo más ancho en la parte superior que en la parte inferior. ¿Ya? Empecemos con el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada, tiene lo que es un surco medio anterior y tiene un surco medio posterior. En el surco medio anterior, al costado, están las famosas pirámides vulvares. Y costal por las pirámides vulvares están las olivas vulvares. Así que tiene dos surcos. El surco que está delante de la oliva es el preolivar y el que está detrás de la oliva es el retroolivar. Y este es el cordón lateral, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Y tiene un surco que lo separa de la protuberancia, que es el surco bulbo protuberancial. Empecemos con este surco. En el surco bulbo protuberancial yo tengo el origen aparente de 3 pares craneales, el 6, el 7 y el 8. Empecemos con el 6. Estamos hablando de orígenes aparentes, ¿ya? Empecemos con el 6, que es el que está más cerca a la línea media, por encima de la pirámide. El 6 es el nervio abducens. ¿Qué tipo de nervio es el abducens? Motor. Es un nervio motor. ¿Por dónde sale de la base del cráneo? ¿Alguien sabe? Por esta estructura que está acá. No, acá. Este es el conducto óptico, por si acaso. Este es el conducto óptico. Acá pasa el segundo par craneal, que es el óptico, junto a la arteria oftálmica. Hoy día se hablaba de la arteria oftálmica, ¿no? Rama de la carótida interna. Por acá pasa. Nace acá en el cerebro y se mete por acá. ¿Para irse a dónde? Al ojo. Miren, ahí se va el ojo. ¿No? Ahí sale el ojo. ¿Ya? Ese es el conducto óptico. Pasa el nervio óptico junto a la arteria oftálmica. Y debajo de él está la fisura orbitaria superior. Ahí bien. Esa es la fisura orbitaria superior, antiguamente llamada hendidura esfenoidal. En esa hendidura esfenoidal pasan 4 nervios. Uno de ellos es el abducens. ¿Quién es lo demás? El óculo motor, 3. ¿Quién más? El patético troquial, 4. ¿Y quién más? Y la rama B1 del trigémino. Ahí está. Muy bien. Entonces es un nervio motor. ¿A quién inerva? Al motor ocular externo. ¿Cuántos nervios oculomotores tengo? 6. Recto superior, recto inferior, recto externo, recto interno, oblicuo superior y oblicuo inferior. De los 6, el oculomotor inerva 4 y el abducens y el troquial se reparten 1 a 1. Entonces el abducens se reparte con el motor ocular externo, ¿no? O por el recto externo, perdón. Por eso le llaman motor ocular externo. Muy bien, seguimos. Nervio 7. ¿Quién es el nervio 7? El facial. El facial es un nervio mixto. Su función sensitiva está dado por la sensibilidad a nivel del pabellón auricular y el conducto auditivo externo, ¿ya? Y alguna sensibilidad en el paladar. Es muy suave su función sensitiva. El nervio facial es un nervio motor, que es la función más grande que tiene. ¿A quién inerva? A los músculos de la cara. Inerva los músculos que están alrededor del ojo, como el orbicular de los ojos, con sus 3 porciones,
orbitaria, palpebral y lagrimal. Cuando ustedes parpadean, utilizan el músculo orbital, del orbicular de los ojos, la porción palpebral. Y cuando cierran en forma brusca, utilizan su porción orbitaria. A nivel de la nariz, el músculo nasal con su porción transversa y su porción alar, el músculo elevador del ala de la nariz y el labio superior. Y a nivel de la boca, el orbicular de la boca, más con otro músculo que están ahí también es el músculo buccinador, el músculo del silbido, el músculo que hace la sonrisa, el músculo risorio de Santorini, los cigomáticos, mayor y menor, el depresor de la mandíbula o cuadrado del mentón, el elevador del labio superior, el depresor del labio inferior. ¿Ya? Entonces, músculos faciales. Arriba el prócer, el superciliar. Músculos faciales. ¿Quién los inerva? El nervio facial. Su lesión se llama parálisis facial o parálisis de Bell, ¿no? Si se paraliza el lado derecho, todos los músculos irán al lado izquierdo. Entonces, cuando sonríes, la boca se irá al lado izquierdo, ¿no? Y aparece esa mueca bien chistosa, ¿no? Si le pasa a algún familiar, no se vayan a reír, porque da risa. Porque cuando se ríe, da risa, ¿no? Pues se parece la boca bien feo. La ¿Han visto alguna vez? Sí. Sí, ¿no? Es chistoso. Sí. Que da pena, chiste, no saben lo que hacer, si reírse o tenerle pena, ¿no? Sí, por eso no. Y otros cuando cierran los ojos, queda con el ojo abierto, puedo decir queratitis, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios la recuperación de esta lesión es 100% casi en todos. Uno por ahí quedará con un problema, pero casi de 100 pacientes que tienen este problema, casi los 100 se recuperan sin secuelas, ¿ya? Sin secuelas. Parálisis de velo, parálisis facial, es la parálisis periférica del séptimo par craneal. Periférica, porque cuando es central sí estás frito. En central generalmente sería por tumores, pues, ¿no? A nivel del tronco encefálico. Muy bien. ¿Qué más funciones tiene el facial? Ya hablamos sensitivo, motor. Tiene función parasimpática. ¿Para qué sirve el nervio facial? Inerva a las glándulas salivales mayores, sublingual y submaxilar. Y tiene función sensorial, o sea, da gusto a la lengua. ¿Qué parte de la lengua? 2/3 anteriores. ¿Cómo se llama su ganglio? Que no es solo de él, ¿no? También es del noveno y del décimo. El ganglio solitario, ¿ya? ¿Y cómo se llama el ganglio sensitivo del facial? Geniculado. Acuérdense que la parte sensitiva y la parte sensorial tienen ganglios generalmente, ¿ya? Tienen ganglios. Por ejemplo, ¿cómo se llama el ganglio sensitivo del ojo del oculomotor? El ciliar, ¿no? Y así. ¿Cómo se llama el ganglio sensitivo del octavo par? Escarpa. ¿Cómo se llama el ganglio del trigémino? Cácer. ¿Ya? Entonces, los ganglios están asociados generalmente a función sensitiva y sensorial. En este caso, el ganglio sensitivo del facial se llama geniculado. ¿Ya? Muy bien. Y su ganglio sensorial se llama solitario, junto al noveno, al glosofaríngeo y al décimo, porque los tres me dan el gusto. En otras palabras, el ganglio del gusto se llama solitario, formado por el séptimo, el noveno y el décimo. No se olviden de eso. Ya le he preguntado alguna vez en el examen. Muy bien. Luego tenemos al octavo par craneal, que vendría a ser el vestíbulo coclear. El séptimo siempre ustedes ven acompañado de un nervio pequeñito, ¿no? Se llama el intermediario de Wisberg. Por si acaso. El octavo par craneal, que es este de acá, que también está en el surco bulboprotuberencial, es un nervio sensitivo, ¿no? O sensorial, digamos así, que tiene doble función. Tiene la audición y tiene el equilibrio. La parte coclear nace del órgano de Corti, en el oído interno, ¿ya? En la rampa media, ahí nace, ¿ya? Del ganglio espiral de Corti y todo ese tema, ahí nace, ¿no? Tiene función auditiva. Y la parte vestibular nace del sistema vestibular, que está formado por el utrículo, el sáculo, los canales semicirculares. Pero acuérdense, el ganglio sensitivo en este caso, que es el vestibular, tiene un ganglio, se llama el ganglio de, les dije hace ratito, el ganglio de Escarpa, ¿ya? Finalmente ambos nervios se unen y forman un solo nervio, que es el octavo par, llamado vestíbulo coclear. ¿Por dónde ingresa el vestíbulo coclear al cráneo? Porque es un sensitivo, tiene que ingresar. El motor sale, el sensitivo entra. ¿No? Pero al final nosotros nos han enseñado siempre, ¿no? Sale, pero bueno. ¿Por dónde salen esos nervios? El octavo y va el 7, van juntos. Por este conducto que está acá, miren. En la porción petrosa. Esto de acá es la porción petrosa del hueso temporal. Todo lo que está por delante del ala menor, fosa craneal anterior. Entre la zona petrosa y el ala menor, todo esto de acá, su fosa craneal media. Ahí están la mayoría de agujeros de la base del cráneo. Y lo que es de la zona petrosa hacia atrás, fosa craneal posterior. Y ahí están las dos fosas que les hablaba hace rato en el cerebro, ¿no? Les decía que tenía 4 fosas, miren. Cerebelosas
y occipitales, porque el cerebelo está más abajo. Estas son las fosas cerebelosas y estas son las fosas cerebrales. Muy bien, entonces ¿por qué agujero sale el séptimo y el octavo? Por este agujero que está acá. ¿Cómo se llama? Está en la cara posterior de la porción petrosa, porque la porción petrosa tiene tres partes: cara posterior, cara anterior y porción superior, ¿no? En la cara posterior ahí está. Entonces este es el hueso petroso. ¿Quién aloja el hueso petroso? Al oído interno, pues. Por eso que sale por ahí, ¿no? Tiene razón, ¿no? Que el octavo par sale por ahí. Incluso el séptimo par tiene una fibra que se llama la cuerda del tímpano, que se va al oído, a inervar músculos del estapedio, ¿no? Del músculo pequeño. Ya los hice fumar. ¿Ya? Pero así es. ¿Ya? Entonces, por eso van juntos. O sea, todo tiene un sentido en el cuerpo es sabio, pues, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿por qué el nervio facial se va al oído? ¿No? Pero ahí está, su nervio la cuerda del tímpano. Y también se va al oído externo, ustedes saben, para dar inervación sensitiva. O sea, sí tiene sentido que vaya por acá. El octavo tiene razón, pues, ¿no? Si este es el conducto auditivo interno, está en la zona petrosa, y yo sé que en la zona petrosa está el oído interno, pues tiene razón que se vaya ahí, ¿no? Es igual que digo acá, el óptico pues se va al ojo, pues clarito, ¿no? Se va al ojo, porque es el ojo. Pero el séptimo acá como que te saca un poco de la casilla, ¿no? Pero ahí está, porque el séptimo también da inervación al oído. Muy bien, entonces este se llama conducto auditivo interno. Nervio facial y nervio vestibulococlear. Dos nervios ahí. Luego tenemos nosotros a la pirámide del oliva. La línea que está delante de la pirámide se llama preolivar. En la preolivar nace un nervio que es el 12 y el surco que está atrás es el retroolivar. Acá nacerá el 9, el 10 y el 11. Acá está. 9, 10 y el 11 que ya no lo dibujo acá, ¿no? El 9, glosofaringio, el 10 el vago y el 11 el espinal. Acuérdense, 9, 10 y 11 pasan por el mismo agujero. ¿Cómo se llama su agujero? Este que está acá. Cerca del agujero magno, entre la porción petrosa y el hueso occipital. ¿Cómo se llama este agujero? La porción petrosa corresponde al hueso temporal, por si acaso. ¿Ya? ¿Cómo se llama este agujero? Agujero yugular, antiguamente llamado agujero rasgado posterior. ¿Ya? Ahora se llama agujero yugular. Muy bien, entonces en este agujero yugular pasa el 9, el 10 y el 11. Empecemos con el 9, glosofaringio, nervio mixto. Función sensitiva, dar sensibilidad a la faringe, la trompa de Eustaquio y el oído medio. Cuando les duele el oído, glosofaringio. Les duele la garganta, glosofaringio. Trompa de Eustaquio, glosofaringio. Función motora, inerva los músculos de la faringe. El estilo faríngeo y el constrictor de la faringe participan en la deglución. Función sensorial, da gusto a los 2/3 posteriores de la lengua. Y función parasimpática, da inervación parasimpática a la glándula parótida. Entonces acuérdense, sublingual y submaxilar, facial. Parótida, glosofaringio. ¿Cómo se llama su ganglio? Solitario. El 10º par es el vago, es el nervio más largo del organismo, por eso le llaman cráneo caudal, va hasta el intestino, ¿ya? Inerva de forma sensitiva, motor y parasimpática al sistema respiratorio, donde hace broncoconstricción, al sistema circulatorio, donde realiza bradicardia y vasoconstricción. A nivel del intestino aumenta el peristaltismo, etc. ¿Ya? A nivel de la laringe produce el habla, porque inerva los músculos intrínsecos de la laringe, excepto el cricotiroideo, ¿no? Que no lo inerva el laringio recurrente, ¿no? Recuerda que nosotros hablamos gracias al laringio recurrente. Entonces el nervio vago es un nervio más grande del organismo. El que pase estructura 2 lo va a seguir estudiando. ¿Ya? Ahí nuevamente se estudia el vago, porque el vago llega a inervar las cuerdas vocales. Pues. ¿Ya? Listo. Entonces, el 10. El vago, ¿ya? Luego tenemos por último el nervio espinal, también llamado accesorio. Es un nervio motor. Nervio motor. Este nervio motor, el espinal, que sale también por el agujero yugular, inerva ¿a quién? A los músculos esternocleidomastoideo y macetero. ¿Ya? Esternocleidomastoideo y macetero. Por último tenemos al surco preolivar, donde tengo este nervio de acá, que es el nervio hipogloso, 12º par craneal. ¿Por dónde sale el nervio hipogloso? Bueno, su agujero no es difícil de recordar, lo único que tiene que hacerlo es ubicarlo. Este agujero que está acá, al lado del agujero magno, se llama el conducto del hipogloso. Y por ahí sale el 12º par craneal. Es un nervio motor, inerva los músculos de la lengua. 17 músculos tiene la lengua. Por eso algunos lo utilizan mucho, ¿no? Y son chismosos. ¿Ah? El único son 17, es decir que son 8 pares y un impar. El único impar
es el lingual superior. Va a tomar la mitad de los pares. No, eso se enseña en digestivo en anatomía 2. Entonces no es necesario. creo, o sea, Ok. pero de todas maneras ahí está, ¿no? El lingual superior es el único impar, los demás son pares, ¿ya? La mayoría son intrínsecos. Está el lingual inferior, el transverso, el geniogloso, el palatogloso, el faringogloso, el estilogloso, ¿ya? Palatogloso. Todos son gloso porque son lengua, el gloso viene de lengua, ¿no? Muy bien. Y el piso de la boca lo forma el miloioideo, ¿no? Está. Lo único que se acuerda. Le pongo los ojitos. Ya está. Ese es el 12º par craneal o también llamado hipogloso. Muy bien. Luego seguimos ya la protuberancia. Miren la protuberancia, que en su cara anterior es convexa, la posterior es un poco más plana. Tiene lo que es una cara anterior y una cara lateral. En la cara anterior está este surco que se llama el surco basilar, que es donde yo encuentro la arteria basilar. Lo hice ya en el polígono de Willis. Y en la cara anterolateral está el origen aparente del quinto par craneal o nervio trigémino. Y más lateral es el pedúnculo cerebeloso medio. Recuerda que el pedúnculo cerebeloso medio une al cerebelo con la protuberancia anular y acá está. Entonces el trigémino es un nervio mixto. Tiene 3 ramas: oftálmica, maxilar y mandibular. Este es el hueso petroso. El hueso petroso tiene acá como una depresión, ¿lo ven? Que se llama la fosa de Gasser, toda esta zona de acá. Se llama la fosa de Gasser. La fosa de Gasser se ubica, perdón, todo al revés, no acá es, por eso no se parecía. Esta es, que les engaño. Esta de acá. Esta de acá. Esta de acá, miren. Esta es la fosa de Gasser. La fosa de Gasser se ubica en la cara anterior del hueso petroso, ¿ya? En la base del cráneo. Sí les dije en la teoría, ¿ya? El ganglio de Gasser, que pertenece al nervio trigémino, forma 3 nervios. El B1, que es el oftálmico, el B2, que es el maxilar, y el B3, que es el mandibular. Muy bien. ¿Cuál de los 3 es motor? El mandibular nada más. El oftálmico y el maxilar son sensitivos. Y esos nervios se han complicado la vida porque no salen juntos. Salen por 3 agujeros diferentes. El B1 va a salir por la fisura orbitaria superior, junto al tercero, al cuarto y al sexto. Al oculomotor, al troclear, la B1 que es el oftálmico y el sexto que es el abducens. ¿Ya? Luego tienen acá el agujero redondo. Ahí pasa el B2, que es el maxilar. Y finalmente tienen al agujero oval. Ahí pasa el B3. ¿Cuál es el redondo? Este de acá. Este. Ay, ya. Redondo, oval y fisura orbitaria superior. Y más atrás, el agujero redondo menor, ¿no? Ahí pasa el nervio petroso. Petroso mayor, rama del facial. Y este es el agujero rasgado. Y el conducto carotidio acá. Ahí pasa el conducto carotidio, pasa la arteria carótida interna, pues, ¿no? Acuérdense que hablamos de la carótida interna, que se ingresa por el conducto carotidio. Bueno. Muy bien, entonces el nervio facial tiene esa función. Sensitiva, oftálmica y maxilar, básicamente son netamente sensitivas, dan inervación sensitiva a la cara. Cuando a ustedes les duele el ojo, la nariz, la boca, los dientes, ¿quién lo recibe? El trigémino, ¿ya? Y cuando ustedes comen, ¿qué utilizan? El nervio mandibular, porque utilizan a los nervios de la masticación, macetero, temporal, tiroideo interno y tiroideo externo. Pero el mandibular tiene una rama, ¿no? Perdón, el nervio mandibular tiene 3 ramas. Tiene la rama lingual, alveolar inferior y la miloioidea. La miloioidea baja al cuello, por eso que inerva al músculo miloioideo y al digástrico vientre anterior. Porque el digástrico tiene 2 vientres, anterior y posterior. El posterior lo inerva el facial. Bueno, seguimos. Seguimos con el mesencéfalo. La línea que separa a la protuberancia del mesencéfalo es el surco ponto-mesencefálico. Ponto-mesencefálico. En ese surco ponto-mesencefálico está el origen aparente del cuarto par craneal, que viene desde atrás, que es el patético troclear. Ya sabemos que sale por la fisura orbitaria superior, es motor, inerva al músculo oblicuo superior. Estos son los pedúnculos cerebrales. Acuérdense, no son cerebelosos, son cerebrales, porque los cerebelosos pertenecen al cerebelo, ¿ya? Pedúnculos cerebrales, entre ellos el espacio interpeduncular, y ahí nace el tercer par craneal. Este tercer par craneal, llamado oculomotor, también sale por la fisura orbitaria superior y es un nervio motor. Inerva a los músculos extrínsecos del ojo. ¿Cuáles son? Recto superior,
recto inferior, recto interno y oblicuo inferior. Tiene función parasimpática también el tercero, ¿no? Que nace acá sobre el colículo superior, el núcleo de Niger-Westphal. ¿Cuál es función parasimpática del tercer par? Producir miosis, contracción del esfínter del músculo del iris, disminuye la luz de la pupila, eso se llama miosis. Entonces ya tengo mis nervios parasimpáticos, tercero, ¿quién más? Séptimo, noveno y décimo. ¿Ya? Tercero, séptimo, noveno y décimo. 4 nervios parasimpáticos y forman obviamente el sistema parasimpático. ¿Ya? El otro nervio que sería el 1 y el 2 vendría a ser, que no forman parte ya del tronco encefálico. El 1 vendría a ser el oftálmico y el 2 vendría a ser el óptico. 1 olfatorio y 2 óptico. ¿Por qué? ¿Por dónde atraviesa el...? Mira, acá vamos a ver la lámina clivosa del etmoides. Acá está. Lámina clivosa del etmoides. Esta es la apófisis cristagalli. ¿A quién pertenece? ¿A qué hueso? Al hueso etmoides. Esta es la apófisis cristagalli. Acá se inserta la hoz del cerebro. Y acá estos son la lámina clivosa del etmoides. ¿Quién está atravesando la lámina clivosa del etmoides? El nervio olfatorio, ¿ya? Y el par cardenal 2, acá en el conducto óptico, junto a la arteria oftálmica. Ingresa al ojo, ¿no? ¿Ya? Que ingresa por la esclerótica, ¿no? Lo penetra, eso está. Y forma el nervio óptico, bueno, que nos permite la visión, ¿ya? Muy bien. Y ahí hemos terminado. Entonces, el examen de esta unidad va a ser más maquetas, por si acaso, ¿ya? Les pongo acá en el agujero óptico, ustedes dirán qué agujero es y qué nervios pasan ahí. Pregunta típica. ¿Qué agujero es? Agujero óptico. Va a venir más, entonces más... Claro, este hueso de acá, este tronco encefálico y las vértebras, ¿no? Y cerebro también. Prácticamente este examen va a ser puras maquetas y por ahí 1 o 2 preguntas teóricas. Okay. Así que todo lo que les he enseñado es lo que les pregunto. Voy a preguntar inervación. Claro. ¿Ah? De cerebro glóbulos. ¿Entonces es maqueta o si es un No, el cerebelo serán los surcos, pues los surcos. Claro, claro. Acá, por ejemplo, el cuerpo calloso, ¿no? Las fisuras también tal vez pregunta el bloqueador. No, la otra semana hacemos cerebro y ahí tomo el examen. Fronix también me pregunta. ¿Ah? El Berbis. Fornix. Este es el Fornix. Ay, sí, perdón. Ahí está, acá aquí había una línea, ¿no? ¿Cuál? Acá había una línea. No, arriba hay un seno, el seno seno, segmental ¿sabes? superior, pero eso se ve en otro corte. Estudien porque sus exámenes están pésimos. ¿Qué? Mira, no me dé el tiempo, yo voy a operar.